Saludos cordiales, Honduras. No solo un nuevo fiscal, Honduras necesita un nuevo Ministerio Público, alejado de las manipulaciones políticas, blindado para que no sea perforado por el crimen organizado, para que no sea un refugio ni una sombrilla que abrace a nadie que infrinja la ley. Un nuevo Ministerio Público, ¿cómo debe ser construido? ¿Cómo debe ser una institución de esa naturaleza para que de verdad sea un eslabón fuerte en la aplicación de la ley y obviamente en la generación de una sociedad justa? Hoy vamos a explorar el criterio de abogados independientes, de profesionales privados que desde su bufete se desplazan a los tribunales todos los días y allí conocen cómo plantean sus casos y cómo articula todas sus argumentaciones el fiscal del Ministerio Público con quien se enfrentan en casos concretos. Dos distinguidos profesionales del foro hondureño a quienes vamos a escuchar hoy en esta ventana plural. La abogada Doris Imelda Madrid y el abogado Marlon Duarte tienen la gentileza de acompañarnos en el plató de TV Azteca esta mañana. Abogada Madrid, es un deleite verla y es un placer recibirla. Muchas gracias por su invitación y de igual forma al público, gracias por recibirnos en sus hogares y también un gran placer estar al lado de un gran amigo, un gran colega a quien le tengo un aprecio muy personalísimo. Abogado Duarte, es un gusto recibirlo aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy nos levantamos ante la expectativa de ver qué va a pasar, pero al llegar aquí me encontré a mi gran amiga de años y creo que esta hora va a ser insuficiente para tener así lo presiento. Primero dígame, ¿usted está compitiendo para ser el centro delantero del Motagua? Bueno, debería ser el centro delantero del Olimpia, pero creo que adelante tenemos buena delantera en Olimpia ahorita. ¿Hay mejores opciones? Claro, pero creo que no podemos despreciar las ofertas de Olimpia, ¿no? Ya. Muy bien, sean bienvenidos a nuestro foro. En dos palabras, abogada Madrid, necesitamos algo más que un nuevo fiscal. No solamente es cambio de nombres, cambio de apellidos en las instituciones. Necesitamos nuevas instituciones. ¿Qué tipo de ministerio público necesita esta sociedad? Bueno, necesitamos definitivamente que se cumpla la Constitución de la República con el cambio del nombramiento, ¿verdad? Y luego de eso necesitamos un ministerio público. Comentábamos, le voy a robar la frase a mi amigo anteriormente, y es que usted puede tener un Ferrari, pero si tiene el mismo conductor, realmente no va a tener los resultados que usted desea. Así que necesitamos un gran cambio. Nosotros lo vemos en los tribunales, el Ministerio Público, a través de sus agentes fiscales, ha perdido muchísimo lo que es el tema de la objetividad y luego los requerimientos fiscales les hace falta mucha motivación y eso lesiona el derecho a la defensa de los imputados. ¿Cuál es su parecer, doctor Duarte? Yo lo vengo diciendo, licenciado, desde hace más de 15 años. El verdadero problema que tiene el país es la investigación. La investigación viene siendo la misma, sin nada de modernización, desde hace 15 años. ¿Qué hemos tenido? Lo mismo de siempre. ¿Qué es lo mismo de siempre? Falta por decirlo así, de profesionalismo, en primer lugar. Falta de objetividad. Y tercer lugar, es el hecho de que los medios de prueba que establece el Código Procesal Penal en su artículo 198, 199, no son los objetivamente confiables. Es decir, usted no puede presentar un requerimiento fiscal por falsificación de documentos públicos si usted no tiene el dictamen de documentología para determinar que el documento es falso. Usted no puede ir a un homicidio donde efectivamente una persona fue asesinada mediante impactos de bala y que su único testigo es básicamente un testigo supuestamente presencial de los hechos y usted se olvida de la prueba científica. O sea, la prueba científica es la madre de las pruebas y aquí en Honduras la madre de la prueba es la prueba testifical. Yo siempre he dicho, si en un caso la fiscalía presenta 2 testigos, pero yo le presento 3, yo creo que le voy ganando. Y si la fiscalía a mí me ubica en la escena del crimen, pero yo le llevo 2 testigos donde me ubican en otro lugar,
creo que la Fiscalía es su deber votarme, por decirlo así, mi tesis, es decir, mi coartada, buscándome y ubicándome en la escena del crimen de manera científica. Y el último elemento más importante, yo creo que la DPI que me está escuchando, creo que nos escucha todo Honduras y nos mira todo Honduras. El problema es que aquí nunca jamás investigamos el móvil de los hechos. Nunca. Usted se va a los juicios orales y públicos, porque es lo maravilloso de un nuevo Código Procesal Penal, de nuevo sistema acusatorio adversarial, que todos los procesos son públicos, donde cualquier periodista puede sentarse y grabar y puede presenciar cualquier persona. Sí. Y esa es la ventaja que tenemos. Pero hay una situación que no estoy de acuerdo, que los casos más emblemáticos los encerramos, que no entra la prensa. La prensa puede entrar. Yo siempre he dicho que los casos más grandes que hay en Honduras, los casos emblemáticos o de alto impacto que dicen, que para mí no debería existir así eso, porque para mí todo ciudadano que le violenten sus derechos y garantías constitucionales, para mí es de impacto. Totalmente. O sea, no nadie vale más ni nadie vale menos. Totalmente. Pero bueno, si ellos vienen... Desde que dicen de alto impacto están violentándose esa norma de que todos somos iguales ante la ley. Bueno, si usted llega, licenciado, a la Fiscalía, dice Fiscalía Especial de Casos de Alto Impacto. Sí, no, desde ahí ya están categorizando a los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Entonces, esos casos, como dice, entre comillas, de alto impacto, lo deberíamos de hacer en el auditorio de la universidad, para ver si en dado caso la Fiscalía tiene la razón o en su defecto la defensa. Plantea el doctor Duarte que hace falta, según él, profesionalismo, objetividad y rigor en el establecimiento certero del móvil de los casos que se judicializan. A esos factores, ¿usted podría agregar algo de las debilidades del Ministerio Público en la vida real? Por supuesto. Únicamente voy a sumar, porque lo que él ha dicho está en toda la razón y definitivamente yo veo cómo un Ministerio Público se queja porque él no logra los autos de formal procesamiento o en final en los juicios orales y públicos no logra las sentencias que quiere y siempre busca un culpable y dice los jueces, el Poder Judicial. Pero que se hagan una mirada retrospectiva y es el tema de la investigación. La investigación, si no se profesionaliza y definitivamente se llega a lo que es la investigación científica, siempre vamos a tener estos temas. Pero hay siempre pensamientos no profesionales, tanto del Ministerio Público como extranjeros que los asesoran. En el sentido de decir, no importa que te den un sobreseimiento, aquí lo que interesa es botarle la honra a estos políticos, a estos diputados, a estos imputados, como que si no fuesen personas que pertenecen a la sociedad. Esa objetividad se ha perdido. Luego también en la prueba que presentan una prueba definitivamente adquirida, violentando principios como es la proporcionalidad. A veces llevan prueba que no tiene ni siquiera relación con el caso, sino solamente en la inventiva del fiscal. Entonces, por eso fracasan. Pero esto lo venimos diciendo hace muchos ratos. Y luego el Estado también ha fracasado en su política criminal debido a que no estudia el origen del delito. De acuerdo. Criminológicamente, no es el asunto de presentarlo. De acuerdo. Y llevarlos y lograr una sentencia. El origen. ¿Cuáles fueron las causas? El por qué. Para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Por supuesto. Pero lo seguimos viendo. Más asesinatos, más violaciones, más feminicidios. Extorsión. Más extorsión. ¿Dónde están todos esos elementos para que no vuelva a para suceder? Que el Estado trabaje en la prevención de esas condiciones. Así es. No es el tema de llevar a X o Y a la cárcel. Exacto. Recuerde que las penas no son para el que delinque y para el que va preso, sino el mensaje a la sociedad y decirle, tú que perteneces a la sociedad, no lo hagas porque puedes correr la misma suerte. Por supuesto. Al fin y al cabo, el que está condenado la va a cumplir. Sí. Pero la sociedad
tiene que hacerse análisis y tiene un principio primordial, que es la prevención social. Yo creo que el Ministerio Público debe de darnos impresión a los ciudadanos en dos sentidos. Número uno, debemos sentirnos protegidos y no nos sentimos protegidos. Y número dos, debemos sentirnos advertidos de que si infringimos la norma, habrá quien busque sancionarnos de manera correcta. Y esas dos sensaciones no nos la dan nuestras instituciones. Abogada Madrid, solo agrego algo sí, también, y es el tema de las leyes. sí, En el tema de las leyes, no es aumentando las penas que se radica el delito. Al contrario, el aumento de penas a nivel mundial se ha ido aboliendo, sino que tiene que atacarse los elementos que producen ese delito, los factores por supuesto, que son internos y que son externos dentro de la sociedad. Pero el Estado debe tener una política criminal muy bien definida con todos los actores y que cada quien cumpla su verdadero papel. Dijo usted una frase que no quiero que se quede ahí en el aire. Déjemela clarita para que no me invadan las dudas. Usted dijo que algunos juicios son impulsados por el pensamiento de no tenemos la suficiente carga probatoria, pero freguemos a este, terminemos con el honor de este. ¿Eso lo dice usted por una interpretación suya o porque de verdad ustedes han percibido que cuando se genera una causa existe ese fantasma sobrevolando en la mente de los fiscales? Vamos a fregar a este, vamos a topar a este, vamos a bajarle el perfil a este, vamos a tomar una especie de venganza política contra este, vamos a hacerle sentir a este el rigor del protocolo, aunque no tengamos todo el caudal de pruebas para llevarlo a los tribunales. ¿Está hablando usted de una impresión suya o es que es así? No, es que lo hemos vivido. Es que lo hemos vivido en el ejercicio profesional. Más vale votar una honra que realmente lograr una condena. ¿Usted tiene la misma impresión, don Marlon? Bastante evidente lo que hemos vivido, yo creo que todos los profesionales del derecho que nos están viendo, yo creo que en todas las fiscalías regionales, imagínese usted que hay operaciones, por ejemplo, le voy a poner un nombre, Operación Arcabuz, que le pongan ellos. Sí, cualquier nombre. ¿Quién se inventa esos nombres, por cierto? Yo a veces cuando uno llega a los juzgados, denme el expediente de Operación Morazán. Sí. Qué horrible la imaginación de ese señor que coloca esos nombres, pero la vamos. estigmatización, ¿verdad? Pero el asunto es el siguiente, que le exigen como que fuera una maquila a cada fiscalía regional y dice, la fiscalía en un operativo a nivel nacional presenta 300 requerimientos fiscales. Sí. Presenta y hace 400 capturas, presenta 55 detenidos. El asunto es, usted me dice a mí, ¿por qué escogiste un día específico para hacer una acción de esta? Y esos expedientes tienen 2, 3 años. Pero a cada fiscalía, la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía de la Niñez, la Fiscalía del Consumidor, le exigen la presentación de un requerimiento fiscal a quien sea, como se venga, con tal que la estadística tenga una producción mediática efectiva a favor tanto de la Fiscalía Regional, tanto de la Fiscalía Especial y mucho menos levantarle el perfil al fiscal general. Pero perdóneme, este no es un asunto de estadísticas, ellos no son vendedores de refrigeradoras, ni de carros, ni de boletos de cine, ni de nada por el estilo. Pero esto lo miramos, nosotros que nos llevamos litigando, lo vemos todos los días. Nosotros el problema que tenemos aquí es, yo estoy de acuerdo que el fiscal se le debería de duplicar su sueldo, pero que el fiscal sea de convicción, no de condición. ¿Por qué? Porque cuando es de condición, es condicionado ¿a qué? A su horario de trabajo, a su situación económica, a sus problemas en su casa. El fiscal llega con un sueldo que para mí es írrico, y con esas palabras se los digo, un fiscal que le pagan 25,000 lempiras y le van dando como 19,000, 20,000 lempiras después de todo lo que le quitan de las deducciones. Imagínese usted, sale ese fiscal a la calle y toma un bus, un autobús de la ruta urbana y se va para su casa, esperando, óigame, ¿qué usted de incentivo le va a poder dar a este fiscal
que todos los días tiene que levantarse a las 5:30 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana, irse a las 4 de la tarde. Y con las dificultades de llegar a fin de mes con un sueldo de ese tipo. Eso es en primer lugar. ¿Usted cree en qué condiciones, por decirlo así, mentales, físicas, emocionales, va a recibir a un usuario? Dígame, si a usted le decomisan en un choque de tránsito su vehículo y se está un año el fiscal para resolverle. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de situaciones son las que deben de mejorar. Yo conozco gente, y se lo digo como abogado litigante, que he estado yo solicitando durante 12 años, óigame bien, 12 años solicitando el cierre de una denuncia. El cierre de tal vez no ni siquiera de denuncia, de una investigación, de un expediente donde mi cliente se ha presentado 3, 4, 5 veces y le ha presentado, en los casos de que existe una presunción de lavado de activos, le ha presentado toda la documentación de todos sus bienes y le ha presentado todas las pericias que requiera, y se le han perdido 3, 4 veces. ¿Perdido en qué sentido? Porque dicen que ya no trabaja. La documentación. Se pierde la documentación y que la vuelva a presentar porque ya no trabaja el que llevaba el caso. ¿Ocurre eso? Sí. Eso existe. ¿Y qué pasa con esta persona? Cuando usted viene, licenciado, y viene la fiscalía y le pide un RI a la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que es un requerimiento de investigación, y viene la Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece a la Comisión Nacional de Banca y Seguro, y manda un correo, porque solo tiene que darle clic, y ese correo le llega a todas las instituciones bancarias, solo para pedir la información de Pedro Pérez. ¿Sabe qué hacen los bancos? Pedro Pérez, tenga su dinero porque me pidieron un RI, un requerimiento de información suyo, y ya no lo quiero como cliente. Te lo devuelvo. Y usted ni siquiera está acusado. Solo es que le están pidiendo información al Ministerio Público. Pero como ahí dice, Fiscalía contra el Crimen Organizado le pidió una información de sus cuentas. Entonces le dicen, no lo quiero como su cliente. Y esto se riega como un virus, como el COVID, en todos los departamentos de cumplimiento de todos los bancos. Y a esta persona no le abren cuenta en ningún banco. No le venden un seguro en ningún banco, en una compañía aseguradora. Muerte civil. O sea, es una muerte comercial bancaria total. Como un leproso. Totalmente. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos una ley de investigación. No le dicen a usted. Y la Comisión Nacional de Banca y Seguro, yo esperaría que hiciera sus veces y ponga oficios en esto. ¿Por qué? Porque le debe decir al banco, independientemente que a usted le pidan un requerimiento de información de fulano de tal, usted no le puede cerrar sus cuentas. Y usted le va a pedir información al banco y del por qué y la justificación del por qué le cerró su cuenta, le dice, esta es una situación que nosotros nos reservamos porque somos una institución privada. ¿Dónde más nota usted, don Marlon, esa falta de profesionalismo, esa falta de objetividad y esa falta de certeza en el móvil del Ministerio Público en los casos concretos? Desde que se inicia la investigación, imagínese que cuando nosotros miramos, usted se ha fijado que ponen los imputados enfrente de una cámara y le ponen la evidencia. Sí. Desde ahí, ese caso es nulo. Cuando la policía los está presentando ante y los le ponen la reporteros. evidencia. Usted le decomisan un arma, por ejemplo. No, a mí no me ponga de ejemplo. Siga con el Pedro Pérez. A mí no me ponga de ejemplo en esas cosas, pero es que cuando dice usted que los colocan así frente a una mesa y colocan 3 billetes de 500 lempiras, un teléfono celular, una pistolita o una babosada así, y lo colocan frente a un rótulo de la policía. La prueba es espuria. Es pone nula la evidencia y la evidencia está contaminada. Porque la evidencia, según lo establece las leyes complementarias de la garantía de autenticidad, usted tiene que embalar, fijar la evidencia desde que la levanta, desde que la decomisa. O sea, ellos piensan que la evidencia solo tiene que levantarse y realizar la cadena de custodia en los homicidios, cuando usted se fija que le ponen un número a cada... Claro. Pero es en toda la escena del crimen, puede ser de tráfico de drogas, tráfico de armas. De cualquier tipo. Puede ser cualquiera, esa es la escena del crimen. Pero aquí en Honduras le ponen los billetes, le sacan, por decirlo así, los cartuchos y le ponen ahí. Y usted se fija que ahí no está embalada, no está certificada. Yo felicito a la policía militar, porque un caso hace como unos 5 días vi que yo no estoy de acuerdo que presenten los imputados, porque la ley dice que usted no puede exponer a un imputado y no lo puede, porque lo considera culpable desde que usted lo presenta. Claro. Pero aquí, digamos que en el peor de los casos, lo que hizo la policía militar, por lo menos es evidencia, ya estaba embalada, ya estaba con su cadena de custodia, y por lo menos ahí la palabra que dice evidencia, ya contaba por lo menos esa evidencia con todos los requisitos legales. ¿Y la falta de objetividad dónde la aprecia? En el hecho de que el fiscal ahora no le importa
que el imputado sea inocente, a él lo que le interesa es ganar su casa. O sea, el artículo 93 del Código Procesal Penal aquí ya no existe para los fiscales, donde dice dice que el fiscal, dice, investigará todas aquellos requerimientos y aquellas diligencias que conlleven a esclarecer y determinar también la inocencia del imputado. Pero si un fiscal sabe que con una prueba lo van a absolver o con un medio de prueba que ya tiene en su poder lo van a absolver, no la va a presentar nunca. ¿Y los fiscales están conscientes del daño moral, el daño a la imagen que le causa a una persona, por ejemplo, con el solo anuncio de que vamos a investigar a este señor, vamos a investigar a esta señora? Hemos abierto una línea de investigación porque lo presumimos lavador de activos, narcotraficante, contrabandista, ladrón de niños, lo que sea, y que esa declaración del Ministerio Público va a dar origen a ese juicio paralelo que se desarrolla en las redes sociales, en los pasillos de los comentarios, en los medios de comunicación, en todos lados donde aparezca una alusión, un nombre, una fotografía de un ciudadano común? Me lo contestan después de una pausa, si les parece. Necesitamos hacer nuestra primera pausa comercial en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, más cerca de ti. De acuerdo a sus experiencias, abogada Doris Imelda Madrid, ¿usted ha percibido que el Ministerio Público ha tenido instrumentalización política en algún momento? Hemos vivido ese ir y venir donde satanizan totalmente a X o Y persona únicamente porque en el pasado perteneció a un partido político, perteneció a una institución, al Congreso, perteneció a una institución. Entonces viene la estigmatización por parte de ellos. Llegan al grado hasta de prefabricar pruebas. Y luego también llegan al grado que tienen a personas como testigos protegidos que también los presionan y aparte de eso los obligan a decir lo que ellos quieren oír. Me acaba de pasar en un juicio donde los mismos imputados la arremetieron contra el Ministerio Público precisamente porque los obligaron, los chantajearon y le dijeron, tiene que decir tal o cual cosa y tiene que mencionar a fulano y a sutano. Eso es inventar. Eso es inventar. Eso es mentir. Bueno, aparte de inventar, es un delito. Su servidora pidió en el juicio, y yo sé que me están hoy escuchando, que se me diera grabado todo lo que los imputados le dijeron al Ministerio Público. Se lo dijeron a los fiscales que estaban presentes allí y que son los instructores del juicio. Y todavía señalaron a una de las fiscales, usted me dijo tal cosa. Y la muchacha lo que hizo fue agachar la cabeza sobre el escritorio. ¿Lo vimos? Lo vi. Y lo tengo grabado también. Y aparte de eso, tengo la grabación de los testigos, de todos los inventos para poder llevar el motivo X a causa. ¿Cómo funciona este asunto de los testigos protegidos, abogado Duarte? Eso es una total desventaja inclusive para el sistema judicial acusatorio. Es decir, testigo protegido inclusive a veces en los casos de extorsión, y yo siempre les he dicho, y si me está escuchando las autoridades, tengan mucho cuidado con eso del testigo protegido en los casos, por ejemplo, de extorsión, que a veces los mismos testigos protegidos o ofendidos en todo caso, son los mismos funcionarios que andan investigando.
O sea, porque como el juez solo mira el número de identidad, pero ahí no sale dónde trabaja, qué hace, ni nada absolutamente. El testigo protegido puede ser cualquiera, inclusive quien ni le conste los hechos. Simple y sencillamente ellos se basan en la pauta que les establece y que les dirige tanto el fiscal, porque creo que en su mayoría los fiscales son buenos, pero en algunos casos, como estos específicos, lo que les interesa es levantar el perfil a una unidad específica de investigación y de acusación. Por ejemplo, en el caso de extorsión, ¿de qué nos sirve como ciudadanos que presenten una acusación de extorsión porque extorsionaba 100 lempiras a alguien, 200 lempiras, y ponen la evidencia, como lo dije anteriormente, y le ponen la evidencia y sacan al tipo ahí enfrente de la cámara? Si el verdadero extorsionador lo que está haciendo es riéndose porque detuvieron a otra persona que no es. Es como que usted venga y detenga a un asesino que supuestamente es asesino en serie y usted no tenga la prueba suficiente y detiene a una persona con la mínima investigación y diga que es el asesino en serie. El verdadero asesino en serie va a seguir matando y lo que nos afecta es a nosotros como ciudadanos el hecho de que ese delito, solo porque esta persona mediáticamente le dio a conocer a la población que estaba haciendo algo. El peligro no ha desaparecido. Pero jamás se ha disminuido la extorsión, el asesinato. Le voy a poner el ejemplo más claro, yo creo que la población ni se sabe de esto. La Constitución de la República de Honduras establece claramente que el fin primordial es la persona humana. ¿Cuántos homicidios han habido en los últimos 20 años? ¿30,000, 40,000 homicidios durante los últimos 15, 20 años? Creo que ahí andamos en esa cifra. Pero usted se va a los centros penales, al Instituto Nacional Penitenciario, y usted debería de decir, bueno, la investigación le vamos a dar por lo menos el 30%, 3 por 3, 9. 9,000, 10,000 personas deberían de estar presas en Honduras por homicidio. Y que 25,000 anden libres porque no se ha podido detener. Pero el problema es que según la tabla que tiene el Instituto Nacional Penitenciario, el homicidio no es la primera opción o no es el primer lugar de la gente detenida, sino que son otros. Entonces, el fin primordial que establece la Constitución, que es la persona humana, no se cumple. Es decir, usted va a ver la Fiscalía del Ministerio Público, la unidad de homicidio, usted tiene 10, 15 fiscales en Tegucigalpa y 15 en San Pedro Sula. Y contrario censos a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, contra el lavado de activos, tiene 50 fiscales. Tiene helicópteros a disposición, tiene vehículos a su disposición, mientras que la Fiscalía de Homicidios en Tegucigalpa tiene dos vehículos y se pelean esos vehículos porque le dice, ¿cuándo vas a tener el vehículo? Oiga, es increíble. ¿La debilidad del Ministerio Público pasa exclusivamente por presupuesto? No solamente presupuesto, sino también el factor humano. Definitivamente debe hacerse una reingeniería en todos los fiscales. Hay fiscales muy buenos, porque tampoco los vamos a demeritar. Por supuesto. Pero definitivamente hay personas que están en una fiscalía donde realmente no les parece, pero que son obligados a ir, lógicamente. El producto de su trabajo no va a ser el satisfactorio, porque no están haciendo lo que realmente deben hacer o lo que saben hacer con excelencia. Entonces tiene que haber una reingeniería completa. Y de verdad, siguiendo lo que estaba diciendo mi compañero y amigo, con todas estas acciones el Ministerio Público últimamente, porque ha decaído muchísimo, los últimos 10 años, definitivamente la calificación de mi parte, personalísimo, es bastante mala porque decayó muchísimo. Y de la única forma que el Ministerio Público se mantuvo vivo fue precisamente votando honras, poniendo requerimientos fiscales sin haber llevado a cabo una verdadera investigación y llevar la reina de las pruebas, que es la investigación científica. Decía también mi compañero, para seguirlo, y es un punto importante, operación tal, tantos requerimientos fiscales, tantos esos. Bueno, tantos requerimientos fiscales, es una estadística, es una cifra. Ahora, ¿cuántas sentencias condenatorias sin
ya condenatorias, pero que haya salido del proceso de la casación, Por han supuesto. obtenido. Sí. Eso no se dijo, ni se dice. ¿No se contrasta eso No con se la con- estadística original No, de los 3.000 allanamientos y 40.000 detenidos así o es. acusados? No se contrasta. Ujú, Y no se contrasta porque es mucho menor, ujú, mucho menor. Claro, esas cifras menores de obtención del éxito ujú, como ente que lleva la acción pública no les conviene porque ujú. lo demerita. Por supuesto, y no Y es, solamente eso, porque la estadística podría darnos, digamos, una imagen de una institución, pero lo más importante es que vaya desapareciendo el delito que están combatiendo, como decía el doctor Duarte. Permítanme un minuto para conocer una opinión adicional a la que ustedes me están planteando de otra profesional que tiene la gentileza de conectarnos con nosotros. Solo vamos a quitarle 3, 4 minutos, doctora Ritza Antunes. Niña Sé Rita. de su indisposición de salud de estos días y por eso le agradezco mucho más su gentileza. En un par de minutos puede darme usted su impresión de lo que Honduras necesita como Ministerio Público en este momento que estamos abocados a la elección de un nuevo fiscal. Desde su experiencia, por favor. Gracias, buenos días a todos. En efecto, considero yo que el problema que tiene la Fiscalía, y hablando del fiscal general, ¿verdad? Es muchos problemas en el tema de la investigación criminal, de los cuales se explican por diversos factores relacionados a aspectos de lineamientos de política que se dirigen a la misma institución. Es de resaltar que la política que se observó del fiscal general actual estaba marcada por un tema de un absoluto irrespeto a lo que es el estado de inocencia, a lo que es el derecho de defensa de las personas. El fiscal que estaba a cargo de la fiscalía había instaurado un sistema incluso de emitir sendos comunicados en los cuales hacían lucir a las personas como culpables y decían como una forma de intimidar y coartar la independencia judicial, se está evacuando tal juicio en un comunicado oficial a la nación en el cual contamos con tales, tales y tales pruebas. Eso que hacía inducía a que los mismos jueces pues se sintiesen presionados, puesto que el fiscal especulativamente estaba presentando una carga de prueba a la opinión pública, la cual al llegar a un juicio oral y público evidentemente era inexistente. Esa es una de las sugerencias que se le hace al nuevo fiscal general, pues que esos tales comunicados deben desaparecer. Es un método de coerción e incluso se constituye en delito, como lo establece el Código Procesal Penal, que no se puede de ninguna forma coartar lo que es la independencia judicial. Así que lineamientos políticos, institucionales de esa naturaleza, lejos de beneficiar, lo que vienen es a perjudicar, puesto que no tenemos una justicia transparente. También el tema de organización, como bien lo decía la abogada Doris Madrid y el abogado Marlon Duarte, que les envió mi saludo, y es que la Fiscalía pues no hace una verdadera evaluación de sus fiscales, es decir, este fiscal, sus habilidades son en la investigación, pues lo vamos a colocar en el tema de investigación, este es experto en oralidad, va a estar en lo que es temas de juicio, todos tenemos virtudes y defectos, todos también tenemos fortalezas. También el tema de la gestión. A las fiscalías, es sorprendente que las fiscalías con mayor impacto son las fiscalías que tienen menos recursos. Hablemos de una fiscalía de delitos comunes que combate el crimen diariamente. Esa fiscalía pues no poseen vehículos, como bien lo dijo el abogado Marlon Duarte. La vez pasada yo fui a una audiencia en Talanga, eh, que era un caso del abogado Doris Madrid y mío. La sorpresa mía que la fiscal estaba esperando el autobús para venirse para Tegucigalpa. Entonces me pregunto yo, ¿qué seguridad tiene un fiscal que luego de ir a un juicio a acusar a una persona de un delito de asesinato, pues toma un autobús para venirse a la ciudad de Tegucigalpa? Mínimamente un funcionario fiscal debería, la misma fiscalía, proveerle un vehículo con un motorista para que la traslade, máxime si está en fiscalías regionales que son tan conflictivas, pues la vida, la seguridad de esa persona está en alto riesgo. Entonces, ¿con qué ímpetu va a actuar esa fiscal contra
acusado que tiene enfrente, si sabe que al salir de allí ella va a ir sola para su casa, tiene 3 niños en casa esperándola que dependen de ella. También todo eso, porque si solo vemos la parte mala de los fiscales, pero también hay que ver la realidad de ese ser humano a qué está expuesto. Pero no, porque el contrario usted va a ver allí, y es sorprendente, con los abogados lo hemos vivido, fiscales que llevan casos contra personas que las acusan de fiscales de crimen organizado, pero que nada tienen que ver con el crimen organizado, los procesados, andan con guardias con semejante séquito de seguridad, con armas que solo a los israelíes se les miran, con carros blindados, Lexus, Prados, etcétera. Entonces, ante eso, ¿qué genera? Me voy a poner en el lugar de un fiscal. Soy un fiscal de delitos comunes que acusa a pandilleros, que acusa a mareros, que acusa delitos graves. O un fiscal de homicidios, de delitos contra la vida. Pero ando a pie, ando en un autobús y a contrario, aquel que acusó al empresario de que lavó supuestamente 10 millones, un empresario que como nosotros lo hemos visto en los juicios, tanto el abogado Marlon como el abogado Doris, no son personas capaces pero ni de matar una hormiga, pero aquellos andan en una Lexus, una Prado, con seguridad, con agua, con café, con alguien que los asiste en el juicio, con un equipo dinámico de peritos. Esa no es una forma de combatir. Entonces, deben estructurarse lineamientos de política, de organización y gestión que involucre hasta desde el nivel más elemental hasta el nivel más alto de la forma en que se debe investigar, se debe procesar y se debe gestionar. ¿Qué sucede? Que se ha dado mucho el tema de la extorsión a las personas. Lamentablemente, pues los clientes de uno no están de acuerdo en colaborar o las personas que lo sufren no colaboran en el sentido de ir a denunciar. ¿Por qué? Porque también no va cómo vamos a ir a denunciar si dentro de la misma fiscalía está la situación. Y aquí todos, los tres lo hemos vivido, de tener clientes que ha llegado alguien y le ha dicho, mire, si usted no da tanto en tanto tiempo, ya tenemos sus cuentas, ya tenemos los bienes que usted posee, ya tenemos todo. Entonces, o accede o pues lamentablemente se le va a incautar, y así se lo dicen con tal cinismo. Se da eso. Entonces, ¿qué sucede? Se da eso, Posteriormente abogada le Antúnez. caen a la persona. ¿Y cómo inician la investigación? Que eso es el punto toral, y yo lo he cuestionado, pero 3 nadie veces me nos ha escucha. pasado a nosotros. Abogado Antúnez, ¿me escucha? ¿Se da eso que Sí, usted me dice? escucha. Claro que sí se da, y los abogados que están ahí no me pueden dejar mentirosa. Así Los es, Se da clientes eso. le así es. Sí Eso se es da, una extorsión. sí se da, Obviamente. y en un caso que íbamos con la Eso abogada es una Antúnez, extorsión. y en un caso que vamos junto con la abogada Antúnez, lo vivimos, ¿verdad? Lo vivimos, que porque no se entregó la cantidad de dinero, entonces vino la incautación. ¿A quién le pedían ese dinero? Mire, le voy a explicar. Es decir, ¿para quién iba a ser ese dinero teóricamente? Mire, Bueno, no lo sabemos, Pero pero conocemos. no lo conocemos. yo le voy a hablar sinceramente. Yo sé que es Y sobre, más, perdón, Marlo, que lo interrumpa, y sobre ese tema, pedí varias veces hablar con el fiscal general de la República a través de un alto funcionario del Ministerio Público. Y no fue posible. Y no fue posible. Definitivamente tuvimos un fiscal invisible porque sí tenía instrucciones de mi cliente de ponerlo en autos. Pero si tenemos a un titular invisible y que no atiende a nadie, definitivamente todas estas cosas no llegan a sus oídos. Dígamelo en un minuto, por favor. yo tengo clientes, y yo creo que los que me están escuchando saben, gente honorable de Ceiba, porque si la fiscalía tuviera las pruebas en la mano de un caso de hace 12 años, porque hizo una transacción que le compró a un banco una propiedad, y esa propiedad perteneció en su momento a un familiar de los Cachiros, pero mi cliente se lo compró al banco porque el banco lo está vendiendo como un activo eventual que le perteneció. Entonces solicitó crédito. Por esa transacción que no fue atípica, tenía un caso abierto de 12 años, 13 años, man, ya. ¿Y qué pasa ahí? Y Dos veces perdóneme, déjeme entender esa parte. Entonces, a cualquiera que le compre a un banco un bien de esos, usted ¿se le abre una tormenta? se le abre una tormenta, pero no por el banco, porque el banco... No, desde luego. El banco lo está haciendo, es lícito comercio el del banco. Llegan los agentes de la lucha contra el narcotráfico
y lo digo con nombre, con institución, que yo sé que no me quieren, por cierto, le han pedido hasta 100,000, 200,000 dólares a una persona honesta, y si usted le dice, si no me los da, yo voy a pasar todo este informe, que tengo 3 testigos que vos te dedicas a actividades ilícitas, y el fiscal viene, te va a asegurar y te va a incautar, y usted dice, yo voy a perder un patrimonio de 500, de 1.000 millones de lempiras, porque este cipote me va a ir a mandar un informe mal habido, mal hecho, inventado, como Y va a usted lo estar dice, peor después. y va a ser peor, entonces lo extorsionan prácticamente, usted lo obligan a darle 200,000, es la tarifa. ¿De eso saben los directores de fiscales? ¿Usted cree que no saben? Si lo sabe Lo todo el saben. mundo, todos los abogados lo saben. Los abogados que Es litigamos, público. a veces me dice mi cliente, mire que me mandó a citar por medio de Julano de tal el agente que es de Copán. Porque aquí si usted dice Copán, al muchacho que llega ahí de la lucha, todos son narcotraficantes. Al que llega a Tocoa, toda la gente de Tocoa que tiene dinero es narcotraficante. El que llega a Choluteca, ¿y qué va a hacer este muchacho? A extorsionar, le paga un sueldo de 20,000 lempiras, 15,000 lempiras a ese muchacho. Y ese muchacho tiene la facultad de decirle que Pedro Pérez se lleva con Julano, Mengano y Sultano, y como decía un juez, no tienen ni siquiera, dice que hacen actas de vigilancia y no tienen ni siquiera una fotografía, ahora todo el mundo tiene teléfono, ni siquiera una fotografía de que el investigado ha cometido un delito, pero llevan con bajas declaraciones. Ajá. Y ya vienen, se van al IP, tiene 3 carros, tiene 5 propiedades, la información bancaria que tiene 5 cuentas, información al Instituto Nacional de Migración que ha ido 5 veces a Estados Unidos, y usted listo y servido y ha tenido un incremento patrimonial injustificado por dedicarse a actividades ilícitas durante 10 años, y viene el fiscal que recibe esa información que le lleva el agente y lo mira terrible, va. Ajá. Y viene y le presenta, y todavía le dice el agente, solicitamos órdenes de allanamiento. En los allanamientos no encuentran nada. Miramos el caso de Rubén Avilés, que hicieron aquel escándalo, y cuando vale que el juicio fue público, no tenían absolutamente nada. Pero este fiscal que primariamente recibe esta investigación, hasta le pide órdenes de captura el agente, investigador. Ajá. Y esa, cuando ya tiene hecho el informe, se lo manda fotografías al investigado. Ya te tengo listo esto. Aquí está el paquete. O sea, agentes investigadores del Ministerio Público le preparan, le enseñan el tamal bien antes hecho del acusado. Y le dice, pero podemos arreglar. Necesitamos tanto. Para parar pero esto. Necesitamos tanto para parar esto. Déjeme clarito. ¿Eso es excepcional? No. ¿O es regla? Se ha vuelto muy popular. Hay gente, mire que en el caso del señor Rubén Avilés, y yo felicito a este agente de investigación que yo me paré y le dije, yo lo felicito porque el muchacho sabe qué me dijo, sabe qué le dijo el tribunal porque estaba lleno de periodistas. Yo le dije al fiscal en su momento que aquí no había una causa para presentar acusación y siempre lo acusaron. Porque sabe qué le dijo al fiscal cuando llegó, inclusive cuando declaró, de todas las vigilancias que usted realizó, ¿qué actividades ilícitas vio usted realizar al señor Rubén Avilés? ¿Y cuál fue la respuesta? Y la respuesta de él, en ningún momento este señor lo vi cometiendo ninguna acción delictiva a él y a su esposa, de su casa a la gasolinera a la ferretería. Ajá. Y le digo yo, ¿y eso dónde lo plasmó? En el informe que le envió al fiscal. ¿Y por qué el fiscal presentó la acusación? Le dije yo, si usted le manifestó que no encontró absolutamente nada. Porque cuando nosotros presentaron el requerimiento fiscal, eso se hizo público. Yo lo único que tuve que ir es más, a mí no me llevaron a declarar la primera audiencia, porque como dicen que la audiencia inicial solo necesita el mínimo indicio, entonces todo el mundo va preso. Vamos a la última pausa de nuestro foro. Esto es TV Azteca Honduras, más cerca de ti. El Congreso de la República está abocado a elegir un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal general adjunto. Hoy en el foro de TV Azteca le damos la palabra a abogados privados que todos los días se enfrentan en su ejercicio profesional a la tarea de establecer frente a un juez
la contradicción a las posturas del Ministerio Público. Por lo tanto, tienen la privilegiada posición para poder observar la calidad de los planteamientos del Ministerio Público en los casos concretos. Ese es el interés nuestro, estudiar los asuntos desde todos los ángulos, con todas las miradas, para tener una visión cosmogónica de las cosas y que se tomen mejores decisiones, por supuesto. Vamos a ir concluyendo, estimados abogados. Abogada Antúnez, una última pregunta para usted. Ahora que el Congreso de la República está abocado a la elección de un nuevo fiscal, ¿qué tarea quisiera dejarle usted a la persona que designe el Congreso de la República, sea quien sea, al fiscal general y al fiscal adjunto, como que fuese usted una profesora y que tiene que establecerle a un alumno unas tareas por hacer? ¿Qué cosas prioritarias debería hacer el nuevo fiscal general y el nuevo fiscal adjunto para tener un nuevo Ministerio Público? ¿Puede encapsularme su respuesta en un minuto, por favor? Sí, señor, claro que sí. En efecto, el nuevo fiscal para mí tiene que promover un modelo corporativo en el Ministerio Público en vez de exacerbar la autonomía fiscal como lo ha venido haciendo, y el trabajo individual debe optar por salidas alternativas a lo que es la formalización de la denuncia, concederle al fiscal la facultad de incluso archivar denuncias cuando tempranamente se prevé de que ese puede ser un caso irrelevante jurídicamente, no como actualmente de que el fiscal lamentablemente ya no tiene la independencia, la autonomía que tenía en el pasado. Debe hacerse un verdadero programa de formación y una reingeniería a lo interno y determinar cómo apoyar a cada fiscalía sin estigmatizar o sin clasificar las mismas con nombres, como ya lo hemos dicho, de que fiscalía de casos de alto impacto. Todos los casos son de impacto porque desde que la persona presenta su denuncia, pues considera que su caso merece ser atendido. O sea, promover la igualdad tanto en usuarios como en los fiscales del Ministerio Público. Abogada Ruiz Antúnez, le agradezco mucho su gentileza, que se mejore su salud y que todo vaya bien. Gracias, muchas gracias. Muy gentil. Abogada Madrid, el Ministerio Público tiene en juego ahora la elección de sus cabezas en la decisión de los diputados elegir un nuevo fiscal y un nuevo fiscal adjunto. ¿Cómo ha visto el proceso? Todos entramos en el tema de transparencia. Está el portal, ¿verdad?, con las hojas de vida de todos los participantes y por lo menos yo como especialista en el tema de transparencia practico bastante lo que es el tema de la transparencia proactiva, que la información que se pone es precisamente para que los ciudadanos participemos y opinemos, claro, y digamos quiénes son los que realmente tienen los méritos para representarnos. Claro. Actualmente necesitamos que en los 30 años de vida que tiene el Ministerio Público ya llegue un penalista realmente a llevar los destinos del Ministerio Público. ¿Qué le parecen los 5 nombres? No los hemos tenido. ¿Qué le parecen los 5 nombres de los postulantes? Solo hay 2 penalistas. Entre los 5. 2 penalistas. Y definitivamente tenemos que abogar porque un profesional del derecho penal tome o lleve los destinos del Ministerio Público. Es muy importante para saber dirigir. No es por el hecho de que sea abogado y notario, pero tiene que tener la expertise, la experiencia para poder ¿Quiénes son los penalistas? Guiar el barco. ¿Ustedes que los conocen? Aquí están los 5. Cabañas y la abogada Jenny. Ellos son los 2 penalistas. Los 2 penalistas. ¿Los otros no tienen esa experiencia? No tienen esa experiencia penalista. Entonces, ¿ellos serían mejores para salir electos en el Congreso de la República? Mi recomendación es que definitivamente ya una institución tan noble como el Ministerio Público y que actúa de buena fe, ¿sí?, de buena fe, defiende los intereses de la sociedad, sea representado por personas que conozcan el derecho penal. ¿Cuál es su visión, abogado Marlon Duarte, sobre esta tarea importante, trascendente que tiene el Congreso ahora mismo? Bueno,
nosotros ya el tema jurídico, legalista, nosotros ya lo hemos tocado en un diferente foro. Y creo que es abundante la situación jurídica y sabemos de antemano cuál es la forma de elegir el fiscal, cuál es la forma del fiscal adjunto en este momento que está sustituyendo, por decirlo así, o cumpliendo con una función constitucional y legal que lo establece la ley para poder suplir la ausencia del fiscal general. Sí. Ya eso es político. Lo que hay que buscar es una salida política, independientemente de quién sea el fiscal o no. Si hay algunos que tienen experiencia o no tienen experiencia penal, pero hemos tenido 12 años un fiscal que fue sordo, ciego y mudo ante acusaciones en otros países. No tienen una investigación, ni siquiera una infracción de tránsito. Estas personas y Estados Unidos los tienen condenados a cadena perpetua. Entonces, vemos que durante el devenir de los años la figura del fiscal general es acompañado a la figura de quien lo puso como fiscal general. La independencia del fiscal general tiene que ir enmarcada en la necesidad que tiene no la sociedad, porque yo quiero que quitemos la palabra sociedad. Los intereses generales de la sociedad, quitémosla. Los intereses generales del pueblo. ¿Sabe quién se siente apartado cuando le dicen sociedad? A la persona que vende baleadas, sí, que vende mangos. De acuerdo. Cuando usted le dice la palabra sociedad, usted al campesino, cree el campesino que sociedad es la gente, como le dicen, de alta alcurnia. Los que salen en los banquetes, en las páginas sociales de los Eso periódicos. es, entonces quitemos esa palabra, Sí, así reformemos. Yo le aplaudiría, le aplaudo a los intereses generales de Honduras. Del pueblo, de la población de Honduras. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a priorizar con este nuevo fiscal general, quien sea de los cinco, si lo eligieron, si hay una junta proponente que los eligieron a ellos para llevar este listado, creo que las personas que lo eligieron de esa junta proponente son gente honorable. Pero vamos a priorizar, prioricemos. ¿Qué es la prioridad del Estado de Honduras? Volvamos a lo mismo, la persona humana. Démosle los recursos para investigar los delitos que le perjudican al Estado en su orden. Pero aquí venimos nosotros y priorizamos en delitos que no son la prioridad para la población del Estado de Honduras. O sea, qué increíble ver una madre que esté en su colonia y mira a su hijo muerto a balazos y sabe que jamás en su vida van a detener al que lo mató. Aun y cuando en la colonia o en el barrio o en el caserío saben quién fue. Aquí lo detienen a usted porque lo agarraron en el momento, como al que agarraron ahorita que iba en el carro con la marihuana o que la cámara lo captó, pero usted las probabilidades que tienen de agarrar a la persona o detener a la persona que cometió un asesinato son el 5%. Es bajísima, sí. Imagínese que ese muchacho que usted menciona iba pasando frente al Congreso con droga, frente al Congreso. Es decir, tan impunes se sienten, tan libres se sienten para actuar que frente al Congreso, no me imagino yo frente al Capitolio de Washington a alguien con algo prohibido. No me lo imagino. Los acusan. Entonces, volviendo al punto es la priorizar. Estamos ante el riesgo de que el nuevo fiscal sea electo con manipulación política a la medida de los intereses del gobierno. Posiblemente. ¿En el qué estricto sentido? Yo comentaba que ahorita estamos entrampados en una situación como cuando los renos chocan con los cuernos, con las astas, y se enredan y usted mira que se mueren los cadáveres. Si alguien no llega, y usted mira los cadáveres, el esqueleto entrampado. Para evitar eso, entonces la bancada de Libre debería reconocer que no tiene la mayoría en el Congreso para llevar adelante su propuesta? Ninguno lo tiene. Un voto, usted puede tener 84 y ese voto 85. Y si no tiene el 86, usted no puede elegir al fiscal general. Ni tanto Libre, ni tanto la oposición. Y si no arregla la oposición y Libre, vamos a tener un problema y vamos a tener la intervención de otro poder. Solo me quedan 30 segundos. Déjenos un saludo y una reflexión final, por favor, doctora Madrid. Bueno, a todos los políticos, en primer lugar, que logren consensos. Y segundo lugar, como mujer que soy, abogada penalista de profesión, ya es tiempo que una mujer en sus 30 años dirija los destinos del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que vivan las mujeres. Gracias, doctor Duarte.
Bueno, es un placer y esperemos que el programa lo alarguen más, que le den una media hora más. No es en esta instancia donde debe presentar ese escrito, abogado. Vamos a hacer las peticiones correspondientes a quien se debe. Acuda a los estrados correspondientes. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Abogada Doris Imelda Madrid y abogado Marlon Duarte aquí en la cabina. Y hemos tenido también la opinión de la abogada Ritza Antunes, que son litigantes privados de todos los días en los tribunales, hablando sobre la necesidad de un nuevo Ministerio Público. A todos, gracias. Adiós.